El abordaje relativo a la modificación de conductas alimentarias debe ser integrador e interdisciplinario. Los motores de la conducta alimentaria son biológicos, pero también sociológicos, antropológicos y psicológicos. Además, no se trata de conductas que se puedan estudiar aisladas. Los hábitos alimentarios no están disociados de otro tipo de conductas y se adquieren mediante aprendizaje. Están integrados, a su vez, por diferentes tipos de conducta cuyo fin es emitir ajustes ante el medio, tanto sea el medio externo como interno. Por eso, a la hora de diseñar programas de modificación de hábitos alimentarios, es necesario conocer el repertorio conductual completo del sujeto, no solo en torno a la alimentación, y estudiar los modos en que estas conductas se afectan entre sí. ¿Cómo la habituación y deshabituación al sabor y la ingesta influyen en la cantidad que comemos de un alimento? La disminución en la respuesta que ocurre con la presentación repetida de un estímulo se conoce como efecto de habituación. Conductas alimentarias como la salivación disminuyen tras la presentación repetida de estímulos alimenticios, como por ejemplo el sabor, del mismo modo que ocurre con la habituación. Es decir, luego de comenzar una comida, el sujeto deja de ingerir alimento a medida que se expone al estímulo, a medida que se habitúa al sabor, a medida que se siente satisfecho. Un incremento excesivo de la ingesta puede ser resultado de la deshabituación al estímulo. ¿Por qué podemos comer más si comemos viendo algo animado en la televisión que si estamos escuchando música relajante? Los efectos de habituación y sensibilización son cambios en la conducta o el desempeño que pueden ser explicados por la forma en que las repeticiones de un estímulo cambian su eficacia. Una variable importante que influye en la tasa de la habituación al sabor es la atención al estímulo gustativo. Por ejemplo, en un estudio se probó la habituación de niños a un estímulo gustativo mientras trabajaban en un problema que exigía mucha atención. En otro momento no se presentó una tarea distractora o la tarea era muy sencilla y no requería mucha atención. Se comprobó que si la atención de los niños se desviaba de los estímulos gustativos, su habituación al sabor era mucho menor. Esto permite entender por qué la comida sabe mejor y por qué la gente come más cuando cena con amigos o mientras ve televisión. Al dirigir la atención a señales no alimenticias, se impide que la comida pierda su sabor por medio de la habituación. Mirar televisión durante la ingesta de alimento se considera entonces un factor deshabituador de la comida. Por eso se estableció una relación causal entre el aumento de ingesta alimentaria y el hábito de comer mirando TV, produciéndose un efecto de sensibilización cuya función es disponer mayor atención hacia los estímulos ambientales. Por el contrario, comer mientras se escucha música relajante produciría una disminución en la respuesta que ocurre con la presentación repetida de un estímulo, es decir, se suscitaría un efecto de habituación. Al disminuir la activación, arousal, asociada con un estímulo externo, se produce un ahorro de energía que ahora queda disponible para la conducta alimentaria. ¿Por qué si siempre comemos delante de la televisión, el mero hecho de sentarnos a ver la televisión puede hacer que nos entre hambre? ¿Cómo lo podemos evitar? El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje asociativo muy estudiada y difundida, descubierta por el fisiólogo ruso Ivan Pavlov. En su experimento con perros, Pavlov describió en principio una asociación entre un estímulo que provoca una respuesta refleja. Frente al estímulo comida, el perro respondía salivando. La comida es el estímulo incondicionado y la salivación la respuesta incondicionada. Si a la presentación del estímulo incondicionado se agrega otro estímulo, se produce el condicionamiento. La asociación entre el estímulo incondicionado, la comida, con un estímulo neutro, en nuestro caso la TV, produce una respuesta condicionada, convirtiendo al estímulo neutro en un estímulo condicionado. Entonces, si cada vez que se recibe el estímulo apetitivo, es decir, la comida, un sujeto está viendo televisión, luego no hará falta la comida para sentir hambre. El hambre, en este caso, será una respuesta condicionada que no necesariamente obedecerá a una necesidad fisiológica real de ingerir alimento. Para evitarlo, lo conveniente será interrumpir la asociación eliminando la simultaneidad de estímulos. Se sugiere evitar comer frente a la TV y reconducir el condicionamiento hacia un estímulo que tenga una relación más adecuada con la respuesta. ¿Por qué son tan difíciles las dietas y el ejercicio? Para responder a esta cuestión es necesario que introduzcamos la noción de condicionamiento instrumental.
En todas las situaciones de condicionamiento instrumental, el sujeto emite una respuesta y por consiguiente produce un resultado. Cuando ese resultado es agradable, se lo denomina estímulo apetitivo. Cuando es desagradable, estímulo aversivo. La dificultad, en el caso de las dietas y el ejercicio, es que no se produce el efecto de inmediatez necesario para que un reforzador funcione. La respuesta instrumental puede producir un estímulo o interrumpir o evitar un estímulo. Que el resultado de un proceso de condicionamiento sea un aumento o disminución de la tasa de respuestas depende tanto del resultado como de si la respuesta produce o elimina el estímulo. Por ejemplo, si un profesor elogia a un estudiante cuando entrega un buen trabajo, esto es un reforzamiento positivo y tenderá a producir la repetición de la respuesta. En nuestro caso, comprobar un descenso de peso sería reforzador de nuestra conducta de ejercitación o dieta, pero típicamente no ocurre de manera inmediata. Es decir, no se cumple la contigüidad temporal necesaria entre respuesta y estímulo apetitivo para que se produzca el reforzamiento de la conducta. Por eso fracasan muchas dietas y programas de ejercicio. ¿Cómo podríamos mejorar nuestro seguimiento de la dieta y el ejercicio? Para responder a esta cuestión, es posible seguir los mismos principios del condicionamiento operante utilizando programas de reforzamiento basados, por ejemplo, en el refuerzo positivo, como entregar dinero al sujeto cada vez que complete una rutina de ejercicio, o en el refuerzo negativo, como por ejemplo permitir al individuo faltar un día al trabajo cada vez que descienda 300 gramos. En este caso, la obtención del refuerzo es inmediata y podrá esperarse que resulte en un aumento de la tasa de respuesta, es decir, mayor adhesión a la dieta y al ejercicio físico.